Estamos presenciando un momento que podría redefinir el equilibrio de poder en el Pacífico, y muy pocos están prestando la atención que merece. China acaba de enviar a Japón la advertencia más directa y contundente en décadas. Cualquier intervención militar en el conflicto de Taiwán resultará en una derrota aplastante para las fuerzas japonesas. No es retórica vacía. Estamos hablando de la segunda economía más grande del mundo, diciéndole a la tercera que se mantenga al margen o enfrentará consecuencias militares devastadoras. ¿Por qué ahora? Porque el juego geopolítico ha cambiado radicalmente. Japón, bajo presión de Washington, ha estado fortaleciendo sus capacidades militares y abandonando décadas de pacifismo constitucional. Ha permitido bases estadounidenses en su territorio que serían cruciales en cualquier conflicto sobre Taiwán. Beijing lo sabe. Y lo que estamos viendo no es simplemente tensión regional, es el choque entre un imperio en declive que intenta mantener su hegemonía y una potencia ascendente que exige ser reconocida. La advertencia china a Japón nos revela algo más profundo. El orden mundial establecido después de 1945 está colapsando ante nuestros ojos. Y las élites que han gobernado este sistema durante 80 años harán cualquier cosa para preservar su control, incluso si eso significa empujarnos al borde de una guerra catastrófica. Ahora bien, necesitamos entender algo fundamental aquí. Esta advertencia no surgió de la nada. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien asumió el cargo hace apenas unas semanas, hizo algo que ningún líder japonés había hecho tan explícitamente en décadas. A principios de noviembre, durante una sesión parlamentaria, declaró públicamente que una acción militar china contra Taiwán constituiría una situación que amenaza la supervivencia de Japón. Ahora esa frase específica tiene un peso enorme en el contexto japonés, porque es el lenguaje constitucional que permitiría a Japón ejercer su derecho a la defensa colectiva. En otras palabras, no estaba simplemente expresando preocupación, estaba señalando que Japón podría intervenir militarmente si China se mueve contra Taiwán. Y déjenme ser claro sobre esto. Esta no es retórica casual de campaña electoral. Esto es una primera ministra conservadora enviando una señal inequívoca a Beijing, a Washington y al mundo de que Japón está dispuesto a arriesgar una guerra por Taiwán. La respuesta de China fue inmediata y brutal. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, declaró sin rodeos que si Japón se atreve a intentar una intervención armada en el estrecho de Taiwán, sería un acto de agresión y definitivamente recibiría una respuesta firme de China. Pero no se detuvo ahí. El Ministerio de Defensa chino fue aún más explícito, advirtiendo que Japón sufriría una derrota aplastante si usara la fuerza en una contingencia de Taiwán. Piensen en la contundencia de ese lenguaje. No dijeron responderíamos o tomaríamos medidas. Dijeron derrota aplastante. Eso es el equivalente diplomático de poner un arma sobre la mesa. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque lo que estamos viendo no es simplemente una disputa bilateral entre China y Japón. Esto es el resultado de décadas de estrategia estadounidense en el Pacífico, finalmente llegando a su momento crítico. Verán, Japón no está tomando esta posición agresiva por iniciativa propia, está siendo empujado, acariciado y francamente manipulado hacia esta postura por Washington. Y la razón es simple. Estados Unidos necesita desesperadamente que Japón sea su proxy militar en cualquier conflicto con China sobre Taiwán, porque Washington sabe que no puede ganar esa guerra por sí solo. Déjenme explicar la geografía aquí, porque la geografía es destino en la estrategia militar.
Okinawa, esa pequeña isla japonesa, está a solo 450 millas de Taiwán. Es más cercana a Taiwán que cualquier base militar estadounidense significativa. Y en esa pequeña isla, que representa menos del 1% del territorio de Japón, Estados Unidos mantiene el 70% de todas sus instalaciones militares en Japón. Piensen en eso, el 70% de la presencia militar estadounidense en Japón está concentrada en una isla minúscula que está a tiro de piedra de Taiwán y China continental. Ahí está la base aérea de Cadena, la instalación aérea más grande de Estados Unidos en el Pacífico. Ahí están las fuerzas de marines, listas para desplegarse. Ahí está toda la infraestructura que Estados Unidos necesitaría para proyectar poder en un conflicto sobre Taiwán. Y aquí está el problema que Beijing entiende perfectamente. Sin esas bases en Okinawa y en el resto de Japón, Estados Unidos no puede defender efectivamente a Taiwán. Los simulacros de guerra lo demuestran una y otra vez. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales realizó simulaciones detalladas y llegó a la misma conclusión que todo estratega militar honesto admite en privado. En un escenario de conflicto por Taiwán, las bases estadounidenses en Japón y Okinawa serían objetivos inmediatos del ejército chino. Serían atacadas con misiles balísticos, probablemente en las primeras horas del conflicto. La mayoría de la infraestructura sería destruida o severamente dañada. Sin acceso a esas bases, Estados Unidos no puede sostener operaciones aéreas y navales a la escala necesaria para intervenir efectivamente. Entonces, ¿qué hace China al emitir esta advertencia tan directa a Japón? Está haciendo algo brillante desde una perspectiva estratégica. Está tratando de crear una cuña entre Tokio y Washington. Está diciendo a los japoneses, miren, ustedes van a ser los que paguen el precio de sangre y destrucción si siguen siendo el trampolín militar de Estados Unidos. Beijing sabe que la opinión pública japonesa es compleja en este tema. Sí, hay un sentimiento anticomunista fuerte en Japón. Sí, hay preocupaciones legítimas sobre la agresión china, pero también hay un pacifismo profundamente arraigado en la cultura política japonesa desde 1945. La Constitución japonesa, escrita bajo ocupación estadounidense, irónicamente, renuncia a la guerra como derecho soberano de la nación. Durante décadas, Japón ha tenido que navegar esta contradicción entre su constitución pacifista y su alianza militar con Estados Unidos. Y ahora esa contradicción está llegando a un punto de ruptura. La primera ministra Takaichi representa una nueva generación de políticos japoneses conservadores que están dispuestos a desafiar abiertamente las restricciones constitucionales y transformar a Japón en una potencia militar normal. Pero no olvidemos el contexto histórico aquí. Cada vez que China responde a las declaraciones de Takaichi, deliberadamente invoca la memoria del militarismo japonés. El portavoz chino Lin Jian dijo explícitamente que los militaristas japoneses han librado guerras de agresión más de una vez bajo el pretexto de una situación que amenaza la supervivencia. Están recordándole al mundo, y especialmente a los vecinos asiáticos de Japón, que Japón colonizó Taiwán desde 1895 hasta 1945. Están recordándoles las atrocidades de la ocupación japonesa en China. Están usando la historia como arma para aislar diplomáticamente a Japón. Y funciona, porque por más que los gobiernos de Corea del Sur, Filipinas, Vietnam y otros países del sudeste asiático puedan estar preocupados por el poder chino, tampoco han olvidado la ocupación japonesa.
Este es el genio diabólico de la estrategia china. Están jugando con las memorias históricas más profundas de la región para socavar cualquier coalición antichina que Estados Unidos intente construir con Japón en su centro. Pero hay otra dimensión en esto que no podemos ignorar, la dimensión económica. China y Japón intercambiaron aproximadamente 300.000 millones de dólares en comercio bilateral en 2024. China es el segundo mayor mercado de exportación de Japón después de Estados Unidos. Los turistas chinos que visitan Japón aportan alrededor de 14.000 millones de dólares anuales a la economía japonesa. Entonces, cuando el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, advirtió que si Japón se niega a retractarse y continúa por el camino equivocado, China tendrá que tomar contramedidas fuertes y decididas, y todas las consecuencias que surjan serán asumidas por Japón. No estaba simplemente hablando de consecuencias militares, estaba amenazando con consecuencias económicas masivas. Y ya hemos visto indicios de esto. El portavoz del Ministerio de Comercio chino declaró que las relaciones comerciales entre los dos países han sido severamente dañadas por los comentarios de la primera ministra Takaichi. Beijing ya ha usado el arma económica contra Japón antes. En 2023, después de que Japón liberara agua radiactiva de la planta nuclear de Fukushima al Pacífico, China impuso una prohibición completa a todas las importaciones de alimentos japoneses. Esa prohibición duró hasta noviembre de 2024, el mismo día que Takaichi hizo sus comentarios controvertidos sobre Taiwán. ¿Coincidencia? No lo creo. Beijing estaba enviando una señal. Podemos volver a imponer esa presión económica en cualquier momento. Ahora quiero que entiendan lo que está realmente en juego aquí, porque no se trata simplemente de Taiwán. Taiwán es el punto focal, el lugar donde todas estas tensiones se concentran, pero lo que realmente estamos presenciando es la lucha por el futuro orden mundial. El orden que ha gobernado el planeta desde 1945, ese sistema donde Estados Unidos estableció las reglas, controló las rutas comerciales marítimas, dictó los términos de las alianzas militares y mantuvo una red de más de 800 bases militares alrededor del mundo, ese orden está colapsando. Y China es el principal desafiante de ese orden. Piensen en lo que China ha logrado en los últimos 30 años. Ha pasado de ser una economía agraria pobre a ser la segunda economía más grande del mundo y por algunas mediciones ya la primera en términos de paridad de poder adquisitivo. Ha construido una armada que ahora supera a la Marina estadounidense en número de barcos. Ha desarrollado capacidades de misiles que pueden alcanzar cualquier base estadounidense en el Pacífico Occidental. Ha creado la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un proyecto de infraestructura masivo que está vinculando a más de 140 países a la economía china. Ha establecido el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura como alternativa al Banco Mundial, dominado por Estados Unidos. En cada frente económico, militar, tecnológico y diplomático, China está construyendo una arquitectura alternativa al orden liderado por Estados Unidos. Y Taiwán es absolutamente central para esta lucha porque Taiwán representa algo más que su propia independencia o soberanía. Taiwán representa la primera cadena de islas, ese arco de territorios que va desde Japón a través de Okinawa, Taiwán, Filipinas y hasta el sudeste asiático, que actualmente bloquea el acceso fácil de China al Océano Pacífico. Mientras Estados Unidos y sus aliados controlen esa cadena de islas, pueden contener efectivamente el poder naval chino. Pero si China logra incorporar a Taiwán, ya sea por medios militares
o por alguna forma de reunificación política, rompe esa cadena. De repente, la Armada china tiene acceso sin restricciones al Pacífico Occidental. Puede amenazar las rutas marítimas por las que pasa el 80% del comercio japonés de petróleo y gas. Puede proyectar poder hacia Guam, Hawái y eventualmente hacia la costa oeste de Estados Unidos. Por eso, Estados Unidos nunca permitirá que China tome Taiwán sin luchar. Y por eso está arrastrando a Japón a esta confrontación. Porque Washington sabe que no puede ganar esa pelea por sí solo. Necesita que Japón proporcione las bases, los recursos logísticos y eventualmente las tropas. Y aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente peligrosa, porque estamos creando las condiciones para un conflicto del que ninguna de las partes puede retroceder fácilmente. Déjenme explicar la dinámica de escalada aquí. China ha declarado repetidamente que la reunificación con Taiwán no es negociable. El presidente Xi Jinping ha dicho explícitamente que la reunificación debe lograrse y lo será. Ha dicho que China no renunciará al uso de la fuerza. Ha consolidado su poder personal de una manera que no vemos desde Mao Zedong, eliminando límites de mandato, colocando a sus leales en cada posición clave de poder. Ha atado su legitimidad política al proyecto de hacer de China una gran potencia que recupere todos los territorios que considera históricamente chinos. No puede retroceder en Taiwán sin socavar fundamentalmente su posición en casa. Por otro lado, Estados Unidos ha pasado décadas, realmente desde 1949, diciendo que defenderá a Taiwán. Ha vendido miles de millones de dólares en armas a Taiwán. Ha mantenido esta política de ambigüedad estratégica donde oficialmente reconoce que solo hay una China, pero en la práctica trata a Taiwán como un aliado de facto. Y ahora, bajo presión de la competencia con China, esa ambigüedad estratégica se está erosionando. Líderes estadounidenses han hecho declaraciones cada vez más explícitas de que Estados Unidos defendería a Taiwán militarmente. El presidente Biden lo dijo en al menos 4 ocasiones diferentes antes de que sus asistentes intentaran caminar hacia atrás esas declaraciones. Y Japón ahora está siendo forzado a tomar partido de la manera más explícita posible. La primera ministra Takaichi no estaba improvisando cuando hizo esos comentarios sobre la situación que amenaza la supervivencia. Estaba articulando una nueva doctrina estratégica que ha estado desarrollándose en círculos de seguridad japoneses durante años. Esta doctrina dice que Japón no puede permitirse mantenerse al margen si China se mueve contra Taiwán, porque la caída de Taiwán amenazaría directamente la seguridad existencial de Japón. Y aquí está la trampa mortal en la que todos están cayendo. Cada lado está tomando medidas que considera defensivas, pero que el otro lado percibe como ofensivas. China ve la venta de armas estadounidenses a Taiwán, los ejercicios militares conjuntos, las declaraciones cada vez más audaces de funcionarios taiwaneses sobre independencia y concluye que Estados Unidos está alentando activamente el separatismo taiwanés y tratando de mantener a Taiwán como una base anti-China permanente cerca de su costa. Así que China aumenta sus vuelos militares alrededor de Taiwán, realiza ejercicios navales cada vez más amenazantes, aísla diplomáticamente a Taiwán y advierte que el tiempo para una solución pacífica se está acabando. Estados Unidos y Japón ven esas acciones chinas y concluyen que Beijing está preparándose para una invasión. Entonces responden aumentando su propia preparación militar, fortaleciendo las defensas de Taiwán y haciendo declaraciones cada vez más explícitas sobre intervención militar. Y ese ciclo continúa acelerándose con cada lado convencido de que está actuando defensivamente mientras el otro lado está actuando agresivamente.
Esta es la clásica trampa de seguridad que ha llevado a guerras masivas a lo largo de la historia. Y lo que hace que esta situación sea particularmente peligrosa es que involucra a potencias nucleares. China tiene un arsenal nuclear en crecimiento. Estados Unidos obviamente tiene miles de armas nucleares, aunque la probabilidad de que un conflicto sobre Taiwán escale hasta el intercambio nuclear es relativamente baja, no es cero. Y en el pensamiento estratégico sobre conflictos nucleares, incluso una pequeña probabilidad de aniquilación debe pesarse con un valor infinito. Es decir, incluso una pequeña posibilidad de guerra nuclear debería hacer que los líderes racionales hagan casi cualquier cosa para evitar el conflicto en primer lugar. Pero aquí está el problema. Los líderes políticos no siempre actúan racionalmente, especialmente cuando enfrentan presiones internas, cuando su legitimidad política está en juego o cuando se han atado las manos con compromisos públicos de los que no pueden retractarse fácilmente. Xi Jinping ha hecho de la reunificación con Taiwán un elemento central de su visión del sueño chino y el gran rejuvenecimiento de la nación china. No puede ser visto como débil en este tema sin arriesgar su posición en casa. Los presidentes estadounidenses de ambos partidos han competido entre sí para mostrar quién puede ser más duro con China, porque la xenofobia se ha convertido en uno de los pocos temas bipartidistas en Washington. Y ahora la primera ministra japonesa Takaichi ha puesto en juego su credibilidad al hacer estas declaraciones públicas sobre intervención en una contingencia de Taiwán. Entonces, ¿qué sucede cuando líderes que han hecho compromisos públicos y han atado su prestigio a posiciones incompatibles se enfrentan entre sí en una crisis? La historia nos enseña que a menudo las cosas no terminan bien. Piensen en cómo comenzó la Primera Guerra Mundial. Ninguno de los líderes europeos en 1914 realmente quería la guerra masiva que obtuvieron, pero todos habían creado sistemas de alianzas rígidas, todos habían hecho promesas a sus aliados que sentían que no podían romper, todos habían movilizado a la opinión pública de maneras que hacían difícil retroceder, y todos tenían planes militares que operaban en escalas de tiempo muy cortas y requerían acción rápida. Así que cuando estalló la crisis después del asesinato del archiduque austriaco, el sistema se movilizó hacia la guerra casi automáticamente, incluso cuando muchos líderes se dieron cuenta con horror de lo que estaba sucediendo. Ahora, no estoy diciendo que estemos necesariamente en ese punto sobre Taiwán, pero estoy diciendo que los mecanismos que podrían llevarnos allí están tomando forma, las alianzas se están endureciendo, los compromisos públicos se están volviendo más explícitos, los preparativos militares están acelerándose y lo más peligroso de todo, el espacio para la diplomacia y el compromiso se está reduciendo porque ambos lados han definido sus posiciones como no negociables. Y déjenme ser muy claro sobre quién se beneficia de esta situación. No son los pueblos de China, Japón, Taiwán o Estados Unidos. Son las élites militares e industriales en todos estos países que se benefician de presupuestos de defensa en aumento. Son los políticos que usan el miedo al enemigo extranjero para consolidar poder en casa y desviar la atención de los fracasos económicos y políticos domésticos. Son los contratistas de defensa que están haciendo miles de millones vendiendo armas a todos los lados. Y son las élites globales que ven en esta competencia geopolítica una oportunidad para reestructurar la economía mundial de maneras que benefician sus intereses. Piensen en lo que ha sucedido con la economía japonesa en los últimos años. El gasto de defensa de Japón se está duplicando.
para 2027 alcanzará el 2% del PIB en línea con las naciones de la OTAN. Eso representa decenas de miles de millones de dólares adicionales que fluyen hacia el complejo militar industrial, y gran parte de ese dinero va a comprar equipos de fabricación estadounidense, de fabricantes estadounidenses, lo que ayuda a la economía estadounidense, pero carga a Japón con costos enormes. Es una transferencia masiva de riqueza del pueblo japonés hacia las corporaciones de defensa, justificada por la amenaza china. Y mientras tanto, ¿qué está sucediendo con los problemas reales que enfrenta la gente común en todos estos países? En Japón tienen una población en envejecimiento, un sistema de pensiones bajo enorme presión, salarios estancados durante décadas y creciente desigualdad. En China están lidiando con una desaceleración económica, crisis en el sector inmobiliario, alto desempleo juvenil y una deuda masiva del gobierno local. En Estados Unidos tenemos infraestructura en ruinas, un sistema de salud en crisis, desigualdad récord y un sistema político disfuncional. ¿Y cómo responden nuestros líderes? Gastando billones en preparación militar para un conflicto que podría destruir literalmente a todos. Esta es la locura del sistema en el que estamos atrapados. Las élites que gobiernan estos países preferirían arriesgarse a una guerra devastadora que abordar las contradicciones fundamentales en sus propias economías y sociedades. Preferirían gastar en portaaviones y cazas de quinta generación en lugar de escuelas y hospitales. Preferirían crear enemigos extranjeros para justificar su propio poder en lugar de implementar las reformas que realmente mejorarían la vida de sus ciudadanos. Y aquí está la cruel ironía de todo esto. China, Japón y Estados Unidos son todos profundamente interdependientes económicamente. Las cadenas de suministro que producen todo, desde su teléfono inteligente hasta su automóvil, cruzan todos estos países. Las empresas japonesas han invertido cientos de miles de millones en China. Las empresas estadounidenses dependen del mercado chino. La economía china depende de la tecnología japonesa y estadounidense. Si estas tres economías entraran en conflicto militar, el resultado sería un colapso económico global que haría que 2008 pareciera una recesión menor. Pero la lógica del sistema capitalista global es tal que incluso cuando todos saben que la guerra sería desastrosa económicamente, las fuerzas que empujan hacia el conflicto siguen operando, porque no estamos hablando de líderes que toman decisiones racionales basadas en el interés colectivo de la humanidad. Estamos hablando de élites que compiten por poder y recursos dentro de un sistema que premia la agresión y castiga la debilidad percibida. Estamos hablando de burocracias militares que justifican su existencia fabricando amenazas. Estamos hablando de corporaciones de medios que ganan dinero sembrando miedo y división. Estamos hablando de un sistema económico que necesita expansión continua y acceso a nuevos mercados y recursos, lo que inevitablemente crea conflictos entre potencias en competencia. Y ahora mismo, sobre Taiwán, todas esas fuerzas están convergiendo. La advertencia de China a Japón no es solo sobre Taiwán, es sobre quién controlará el Pacífico Occidental en las próximas décadas. Es sobre si China podrá emerger como un verdadero competidor al poder estadounidense o si será contenida detrás de la primera cadena de islas. Es sobre si el orden mundial seguirá centrado en Estados Unidos o si evolucionará hacia alguna forma de sistema multipolar. Y es sobre si las élites que han gobernado el orden existente podrán mantener su posición o si serán desplazadas por una nueva configuración de poder.